Andrew me dijo que no podía venir al funeral, porque su mejor amigo, Ben, celebraba su cumpleaños número 40. Es un evento que solo pasa una vez en la vida, me dijo. Yo lo miré directamente a través de la pantalla del teléfono y le respondí con voz serena pero firme. Tu padre también solo muere una vez. Ese instante quedó grabado en mi memoria como si hubiera sucedido esta misma mañana. El viento del verano hacía susurrar las hojas del jardín, el aroma suave del jazmín flotaba desde la cerca, y yo, vestida de luto riguroso, me quedé inmóvil en la sala vacía de la mansión. Observaba a mi único hijo, sonriendo de manera forzada, mientras giraba la cámara para mostrarme el pastel con bengalas y el letrero de Feliz 40, Ben. No lloré, no grité, no dije una sola palabra más. Solo colgué la llamada en silencio, dejé el teléfono sobre la mesa y escuché cómo el vacío más profundo resonaba en mi pecho, tan frío como un pozo sin fondo. Y sin embargo, apenas una semana después, Andrew volvió a llamar. No para disculparse, no, sino para pedirme algo que me dejó sin aliento, algo tan insensible, tan ciego al dolor ajeno que cambió el rumbo de todo. Si quieres saber lo que le respondí y qué fue lo que pasó después, algo que dejó a toda la familia sin palabras, no olvides suscribirte al canal She Stories Margaret, donde una madre herida aprende a recuperar todo a través del silencio más poderoso. George, mi esposo, había muerto solo 3 días antes. Un infarto mientras regaba las plantas en la mañana. Compartimos 42 años juntos. Fue un hombre reservado, firme, pero con un corazón que jamás olvidaba un cumpleaños, ni dejaba a nadie esperando. Cada domingo usaba el mismo reloj Seiko que Andrew le regaló en 2005. Me acuerdo bien, Andrew era solo un universitario de segundo año en ese entonces, y trabajó por meses como mesero para comprarle ese reloj a su papá, y pensar que ahora, el mismo hijo que escribió, Papá, eres mi orgullo silencioso, te quiero mucho. Andrew, en aquella vieja tarjeta, fue el que eligió celebrar en una piscina con camisa hawaiana y copas en alto, mientras el ataúd de su padre bajaba a la tierra sin él. El funeral se celebró un sábado de sol implacable. El cielo era tan claro que dolía mirarlo. Todos vestían de negro, caminando despacio por el sendero de piedra que conducía al cementerio en las afueras. Yo iba al final, abrazando un ramo de crisantemos blancos, las flores que George solía decir que eran tan tontas como tus ojos la primera vez que me viste en la parada de autobús. Las sillas estaban alineadas cuidadosamente a ambos lados del camino. Una en particular, vacía, cubierta con un delicado pañuelo de seda, fue colocada cerca del féretro, justo al frente. Era la silla de Andrew. Yo no pedí que la pusieran ahí, nadie lo hizo. Simplemente todos lo entendieron. Todos pensaban que mi hijo aparecería en el último momento, con el rostro agitado, corriendo hacia mí para abrazarme, susurrando, «Mamá, perdóname, llegué tarde». Pero esa silla permaneció vacía durante toda la ceremonia. Un viejo amigo de George, el señor Harold, compañero suyo en la editorial durante tantos años, se me acercó suavemente mientras esperábamos al pastor. ¿Andrew no pudo venir, Margaret?, me preguntó con preocupación contenida. Apreté el ramo de flores entre mis manos con más fuerza de la necesaria, forzando una sonrisa. Tenía compromisos, Harold. Su mejor amigo está cumpliendo años hoy. Harold frunció el ceño y pareció querer decir algo, pero se contuvo. Tal vez pensó lo mismo que yo. Hay dolores que no necesitan palabras para sentirse hasta lo más profundo del alma. El pastor Luis comenzó la ceremonia con su voz cálida y pausada, leyendo pasajes de la Biblia que George solía leer en voz baja los domingos por la mañana. Pero yo no escuchaba con claridad. Cada frase se desvanecía en mi mente, arrastrada por una sola pregunta que me atormentaba. ¿De verdad el hombre que fue padre de Andrew durante toda su vida no merecía más que una fiesta al borde de una piscina? Cuando llegó el momento de colocar las flores sobre el féretro, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el reloj Seiko antiguo. Lo había pulido con cuidado la noche anterior, como si fuera un ritual sagrado. Lo coloqué sobre el pecho de George, justo al lado de una fotografía familiar. Tal vez allá donde vas no necesitarás saber qué hora es, susurré. Pero quiero que lleves contigo el último recuerdo que Andrew alguna vez tuvo de ti. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, no lloré. Los demás sí. Algunos sollozaban abiertamente, otros se cubrían el rostro con pañuelos, pero yo
Yo ya no tenía lágrimas. Ya las había derramado todas la noche en que escuché a mi hijo decirme sin titubeos: «Mamá, papá lo entendería. Él nunca fue alguien sentimental». Number George no era un hombre expresivo, pero sentía. Y yo sé, con cada fibra de mi ser, que si hubiera estado vivo para oír esas palabras de boca de su hijo, su corazón no se habría roto por un infarto, sino por la frialdad de una frase tan vacía. Después del entierro, regresé a la mansión. Cada rincón aún olía a George, los vasos de cristal que limpiaba con esmero, aunque rara vez los usaba, la guitarra polvorienta en la esquina del dormitorio, esas pocas notas que tocaba cada domingo que nadie se atrevía a llamar música, y su abrigo de lana marrón colgado detrás de la puerta como si en cualquier momento fuera a entrar por ella diciendo: «¿Ya está el té?». Fui a la cocina. El agua en la tetera estaba fría desde la mañana. La vacié y puse una nueva a calentar. Preparar té es una de las pocas rutinas que me mantienen anclada a algo que aún se siente real en medio de este desorden emocional. A George le gustaba el té de menta. A mí siempre me gustó el té negro. Pero desde que se fue, solo he preparado menta. Salí al porche con mi taza de té entre las manos y abrí el celular para revisar los mensajes. Nada de Andrew, ni una llamada perdida, ni una palabra de consuelo, solo Instagram y una sacudida que me dejó sin aliento. La primera imagen que apareció fue Andrew con una sonrisa amplia, levantando un cóctel entre los brazos de sus amigos. Su rostro brillaba bajo las luces del jardín como si el mundo fuera perfecto. A su lado estaba Melissa, mi nuera, con un vestido tan reluciente que parecía una estrella de cine, brindando con un grupo de personas que yo jamás había visto en mi vida. Deslicé el dedo hacia la siguiente publicación, un boomerang. Todos coreaban «¡Salud!», justo antes de que los fuegos artificiales salieran del pastel de cumpleaños entre aplausos. La música de fondo era una canción pop ruidosa, ese tipo de música que George solía detestar, al punto de cubrirse los oídos diciendo que era pura bulla sin alma. Me detuve en la tercera imagen, Andrew y Ben, abrazados como hermanos. El pie de foto decía: 40 años de amistad inquebrantable, prioridades correctas en el momento correcto. Prioridades correctas en el momento correcto. Me quedé inmóvil. El té se enfriaba en mi mano. Mi corazón no se rompió, no se aceleró, simplemente se encogió, como si se hiciera tan pequeño como un puño cerrado y tan frío como un hielo olvidado en el congelador. Fue en ese instante que lo entendí. Hay vínculos que no se rompen de golpe, no explotan, no se gritan. Se deshilachan lentamente, por 1000 cortes diminutos, las promesas olvidadas, las miradas esquivas, las frases que parecen inofensivas, pero duelen como cuchillas. Y el corte final llega cuando te das cuenta de que esa persona ya no te considera digna de su presencia. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, como si aún esperara encontrar algo que George hubiera dejado atrás. Cada puerta, cada escalón, cada mueble. Era un recuerdo vivo de nuestra vida juntos. Las discusiones y las reconciliaciones, las cenas tranquilas, las tazas de té en silencio, los domingos sin prisa, toda una existencia construida con paciencia, terminada con la indiferencia cortante de un hijo que simplemente no se presentó. Entré al despacho de George. Sobre el escritorio seguía su cuaderno de siempre, aquel donde escribía con su letra redonda, algo temblorosa en sus últimos meses. Pasé algunas páginas y me detuve en una nota rápida, subrayada con prisa. Recordar a Harold sobre los papeles, testamento versión final, no olvidar. Me congelé. Recordaba que George mencionó modificar el testamento después de que Andrew no apareciera en aquella reunión familiar porque tenía que irse a esquiar con sus amigos. Yo no quiero dejarle todo a alguien que solo se acuerda de sus padres cuando le sobra el tiempo, me dijo él, con ese tono seco que usaba cuando algo realmente le dolía. Yo lo minimicé, le dije: «No seas duro. Andrew está ocupado. Eso es todo». Pero ahora ya no estoy tan segura de creer en eso. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, preparé una taza de té y encendí la computadora para revisar mi correo. Entre los mensajes, uno nuevo apareció con el asunto en letras destacadas: Patrimonio y testamento del señor George Whitmore. Solicitud de confirmación de herencia.
Hice clic. El correo era breve, formal, cuidadosamente redactado. Pero en cuanto leí la primera línea, sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Beneficiario principal, Andrew Whitmore. Me quedé inmóvil. La mano seguía apoyada sobre el mouse. El mundo se hizo silencio. Mi esposo había muerto. Mi hijo había preferido brindar con champaña a despedirse de su padre. Y ahora era él quien encabezaba la lista de quienes heredarían todo lo que George dejó atrás. Cerré los ojos por un momento. Una ráfaga de aire fresco entró por la ventana, llevando consigo el aroma de la menta que flotaba desde mi taza aún caliente. Y supe, con la certeza con la que solo una mujer herida puede saber algo. Ya no podía seguir callando. 5 días habían pasado desde el entierro, 5 días, y ni una sola llamada de Andrew, ni un mensaje, ni un correo, ni una simple pregunta. «Mamá, ¿estás bien?». En su lugar, lo único que recibí fue una notificación de Melissa, mi nuera, un nuevo video publicado en sus redes. Allí estaban ellos, bailando en la playa de Tenerife. La canción de fondo era Don't Stop Me Now, de Queen, vestidos de blanco, con cócteles en la mano, riendo, girando sobre la arena, rodeados de amigos celebrando la vida. Lo vi una sola vez, sin repetirlo. No hacía falta más. Apagué el celular, lo dejé sobre la mesa de la cocina y retomé lo que venía haciendo desde hacía varios días, ordenar el armario de George. Cada camisa aún conservaba sus pliegues bien marcados, cada saco, cada traje que usó en reuniones importantes, el suéter gris que tanto amaba usar en otoño. Fui doblando todo con cuidado, guardándolo en cajas con manos tranquilas. No lloré, no porque no doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Por dentro, todo se sentía como una neblina fina, borrosa, fría como el mármol. Entonces llegué al cajón más bajo, ese donde George solía guardar sus documentos más importantes. Lo abrí. El olor a papel antiguo, a cuero gastado, a tinta seca, y en medio de la pila, un sobre. Mi nombre escrito a mano, con esa caligrafía inclinada que yo reconocería incluso en la oscuridad. Para Margaret, si no llego a tiempo. Me senté. Las manos me temblaban al abrirlo. Solo unas pocas líneas, pero cada palabra fue como una piedra cayendo en el pozo de mi alma. Si estás leyendo esto, amor, es porque ya no estoy. Contacta a Harold. Dejé una versión modificada del testamento, no firmada oficialmente, pero válida si tú decides dar tu consentimiento. Y ahí, en esa hoja sencilla, escrita con la tinta de un amor que nunca se rindió, comprendí. George me había dejado algo más que bienes. Me había dejado una última oportunidad para corregir lo que aún podía salvarse. Confío en que sabrás hacer lo correcto. CW. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé observando la firma de George, como si pudiera oír su voz una vez más. En mi mente, su tono grave y sereno aún resonaba, como lo hacía en las noches de tormenta. No le temo a la muerte, Margaret. Lo único que me aterra es dejarte sola con la carga de una confianza rota. Respiré hondo. No sabía con certeza qué había cambiado George en esa versión del testamento, pero si me había dejado esa decisión a mí, era porque había visto algo que yo, por años, me negué a aceptar. Andrew había cambiado, no por la vida moderna, no por estar ocupado, sino porque había aprendido a dar por sentados a quienes más lo amaban. A la mañana siguiente me puse un conjunto gris claro, recogí mi cabello con esmero y tomé un taxi hasta la oficina del abogado Harold Steen, el amigo más fiel de George, y el único en quien él confiaba plenamente para tratar asuntos de herencia. Harold me recibió en el vestíbulo. Se le notaban los años, más delgado, más encorvado, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. Después de una breve cortesía, me acompañó a su despacho revestido en roble antiguo, donde todavía colgaba la fotografía de nuestra boda, la que George le había enviado con orgullo hace décadas. Me senté con calma, coloqué el bolso en la silla y saqué la carta de George, tendiéndosela con manos firmes pero temblorosas. Harold la leyó rápido, en silencio, y luego asintió lentamente. Él me habló de esto hace 3 meses, dijo con un tono suave, casi como si temiera romper algo frágil. Estaba débil físicamente,
pero su mente estaba tan lúcida como siempre. George me dijo, quiero dejarle todo a mi hijo, pero solo si sigue siendo digno de ello. Sentí mis dedos apretar con fuerza la tela de mi blusa. Harold abrió un cajón y sacó un legajo bien ordenado. Este es el ajuste que George firmó sin legalizar, pero con cláusulas válidas si usted, señora Whitmore, lo confirma con su firma. En él se establece claramente, si Andrew no se presenta al funeral, la herencia pasará en su totalidad a su esposa, es decir, a usted, con plena autoridad para decidir el destino de todo. Me quedé inmóvil. Harold deslizó el documento hacia mí con delicadeza. Puede optar por validar esta modificación, Margaret. Solo se requiere su firma para certificar lo ocurrido el día del entierro. Bajé la mirada. Allí, en letras destacadas, se leía: beneficiaria con autoridad absoluta, Margaret Whitmore. Y como un eco amargo en mi memoria, me vino la imagen de Andrew la noche de la fiesta, su sonrisa amplia, la copa de vino en alto y esa frase que usó como pie de foto. Número prioridades. Ahora lo entendía todo. Sí, Andrew había puesto sus prioridades, pero George también me había dejado a mí el poder de elegir. Harold, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, voy a firmar. Esa misma tarde regresé a casa con una copia del testamento modificado. No lo volví a leer, no hacía falta. Cada línea que firmé ya había sido meditada desde lo más profundo de mi alma, desde cada grieta, cada herida, cada silencio tragado durante años. Me senté en el sofá del salón, mirando hacia el jardín trasero, donde George solía cuidar con devoción las matas de lavanda. Cada verano las podaba con esmero, tratándolas como si fueran lo último que aún podía controlar en un mundo que se movía sin permiso. Y ahora era yo, quien sostenía entre las manos lo que él había dejado: una mansión antigua, 2 casas alquiladas, algunas acciones en la editorial donde trabajó, y una inversión inmobiliaria que Andrew ni siquiera conocía, porque George, con su tono firme, solía decir: ese niño necesita aprender a ganarse la vida, no a esperarla servida. Entonces, el celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Melissa. Mamá, volveremos a Madrid el fin de semana. Andrew quiere saber si ya firmaste los papeles de la herencia. Quiere agilizar la venta del departamento viejo que papá invirtió. Leí el mensaje en silencio, con el corazón palpitando lento, como si alguien hubiera tocado justo en el lugar donde todavía duele. Ninguna palabra de consuelo, ni una sola mención al funeral, ningún lo siento, mamá. Solo dinero. No respondí. 10 minutos después, una llamada. Andrew, contesté. Hola, mamá, dijo él, con ese tono empalagoso y apurado. Pensé en llamarte antes, pero estuvimos muy ocupados. Ahora todo está más tranquilo. Quería saber si ya firmaste los documentos, porque un agente está interesado en reservar el departamento que dejó papá. Paga bastante bien. Cerré los ojos. ¿Te refieres al departamento que nunca pisaste en los últimos 4 años, mientras George lo administraba solo? Mamá, sé que estás sensible por la muerte de papá, pero los negocios no pueden esperar, respondió él, y su voz cambió de tibia a fría. Si ya firmaste, solo mándame el escaneo. ¿Hablaste con Harold?, pregunté, manteniendo la voz suave. Harold. No, pensé que tú ya habías resuelto todo. Sonreí. Sí, ya lo resolví. No dije nada más. Lo dejé colgar primero. Luego me levanté y caminé hacia la caja fuerte. Al abrirla, ahí seguía el cuaderno de cuero de George, junto con su antigua pluma fuente Montblanc, esa que usaba para firmar contratos importantes y que ahora sería testigo de una decisión que cambiaría el destino de su propio hijo. Saqué la copia del testamento modificado de mi bolso y la coloqué con cuidado sobre el escritorio. Después abrí el segundo cajón, el que George reservaba para guardar sus objetos más personales. Entre papeles viejos y unos cuadernillos gastados, encontré un pequeño portarretratos de plata, cubierto por una capa fina de polvo, pero con la imagen aún clara. Nuestra foto de bodas, tomada en 1981. Me senté despacio, colocando el retrato justo frente a mí. George, susurré, como si él aún estuviera sentado al otro lado de la mesa. ¿Sabes? Yo pensaba que viviría el resto de mis días en silencio, que si los hijos se alejaban, al menos aún nos tendríamos el uno al otro. Pero ahora que ya no estás,
Solo me queda una pregunta. ¿Qué se supone que haga con esta verdad que tengo frente a mí? Tomé la pluma Montblanc, retiré la tapa y firmé la última sección del documento. La tinta azul se impregnó en el papel con un trazo firme y decidido. No me tembló la mano. No había razón para temblar. Había pasado toda mi vida siendo esposa, madre, cuidadora, creyendo que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente generosa, algún día recibiría de vuelta el mismo amor que entregué. Pero no todo se devuelve. Hay heridas que no se pueden disimular, y hay límites que, si uno no aprende a poner, otros los cruzarán sin piedad. Dejé la pluma sobre la mesa, cerré el expediente, y me quedé ahí sentada unos minutos en silencio. Afuera, el sol atravesaba suavemente las hojas del jardín, proyectando una luz dorada, delgada, como los recuerdos que vienen sin ser llamados. El viento se colaba por una rendija de la ventana, lo suficientemente leve para acariciar, pero también para hacerme estremecer. El sonido de una notificación de correo electrónico rompió el silencio. Giré hacia la pantalla del computador. Remitente. Oficina de Harold Stein. Asunto. Documentación de herencia. Confirmación oficial de beneficiario. Abrí el mensaje, y en la primera línea mis ojos se detuvieron. Beneficiaria oficial, conforme a la validación legal, Margaret Whitmore. Un poco más abajo, aparecía la antigua lista, la de antes, la que había quedado guardada pero ya sin valor, y el nombre que encabezaba la lista. Frío, punzante, como un cuchillo fuera de tiempo. Andrew Whitmore. 3 días después recibí una videollamada de FaceTime. Era Andrew. No lo esperaba, pero tampoco la rechacé. Me senté en el despacho de George. Detrás de mí, la vieja estantería de madera oscura y sobre ella, una fotografía familiar tomada hace ya 10 años, la última en la que aún nos veíamos unidos, de verdad. Cuando el rostro de mi hijo apareció en la pantalla, noté algo de inmediato. Se le veía agotado, no de cansancio físico ni por enfermedad. Era ese tipo de fatiga que aparece cuando el suelo bajo tus pies comienza a agrietarse. Mamá, dijo Andrew, mirando la pantalla como si buscara algún detalle conocido que lo tranquilizara. Yo quería preguntarte algo. Guardé silencio. Él carraspeó. ¿Tú ya firmaste el Nuevo Testamento? O sea, escuché por ahí de parte de Harold que había una versión modificada. ¿Es cierto que estás considerando sacarme de la lista de herederos? Lo miré directo a los ojos. ¿Te preocupa la lista? Pero, ¿te preocupó el día del funeral? Hubo un momento de silencio. Luego respondió con una voz baja, sin emoción. Mamá, papá ya era mayor. Yo pienso que él lo habría entendido si no fui. Además, tú sabes cuánto tiempo llevo siendo amigo de Ben. Cumplir 40 es algo que solo pasa una vez. Papá no se habría molestado por eso. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Sabes? Tu padre solía decir que lo más importante en un funeral no son las flores ni los discursos, es quien aparece. Andrew se encogió de hombros. Mamá, estás exagerando. Cada quien expresa el duelo a su manera. Yo creí que tú, de todas las personas, lo entenderías. Me incorporé con firmeza. No necesitabas expresarte, solo necesitabas estar presente. Andrew esbozó una sonrisa irónica y giró la cámara. Melissa estaba recostada en un sillón, mirando su celular con indiferencia. Le lanzó una mirada breve a la pantalla, sin decir nada. Volveremos a Madrid en unos días, dijo Andrew. Hay ciertos asuntos pendientes con las propiedades. Yo creo que deberías dejar todo como papá lo planeó originalmente. Tú sabes que él era un hombre de principios. Asentí despacio. Sí, tu padre tenía principios, pero también era lo suficientemente sabio para saber que los principios no valen nada, si no vienen acompañados de humanidad. Del otro lado, Andrew apretó los labios. Mamá, dijo, esta vez con un tono más áspero. Yo no llamé para discutir, solo quiero claridad. Si tú de verdad firmaste el testamento nuevo y me estás dejando fuera de la herencia, estás generando un problema, no solo para mí, también para la familia, para Melissa, para Rachel, para... Lo interrumpí. ¿También estás hablando de tus amigos? Esos que levantaban copas celebrando el cumpleaños de Ben.
mientras yo permanecía sola frente al féretro de tu padre. Se quedó en silencio. No grité, no supliqué, solo dije en voz baja pero firme todo lo que me había guardado durante 3 semanas. ¿De verdad crees que tu padre estaría orgulloso de ti, Andrew? ¿Orgulloso de que su hijo no pudiera hacer ni una sola llamada después del entierro? ¿De que pensaras que una foto en redes sociales era suficiente para demostrar afecto? Yo no publiqué nada ofensivo, dijo rápido Andrew. Solo era una fiesta. No hice nada malo. ¿Nada malo? Repetí despacio. Tal vez no insultaste, no robaste, no rompiste nada. Simplemente no viniste, no hablaste, no estuviste, y crees que esa ausencia no deja marcas. En ese momento, Melissa intervino. Su voz era suave como la brisa, pero afilada como un cuchillo. Mamá, creo que estás tomando esto demasiado personal. Entiendo que estés dolida, pero... La miré a través de la pantalla, directo a los ojos. ¿Personal? Repetí con una sonrisa amarga. Melissa, ese era mi esposo. El hombre que yacía en ese ataúd era tu suegro. Si la presencia de una viuda en el funeral de su marido ya se considera demasiado emocional, entonces no sé quién en este mundo tiene derecho a sentir dolor. Andrew frunció el ceño. Estás hablando como si nunca me hubiera importado. Envié flores. Melissa escribió una carta a mano. Estuvimos presentes a la distancia. Enviar flores es protocolo, respondí. Es lo mínimo. Escribir una carta es cortesía. Pero el dolor real de una mujer que pierde a su compañero de toda la vida no se consuela con flores ni letras. Se consuela con la mirada de su hijo, si es que aún le importa. Hice una pausa. ¿Sabes lo que dejó tu padre? Pregunté, en un tono bajo pero firme como el mármol. Andrew se tensó. ¿A qué te refieres? A lo que construyó con su vida, continué. El departamento en Salamanca, el que compró en 2003, la casa de verano cerca de Girona, las acciones de la editorial y esta mansión, todo fruto del esfuerzo de un hombre que jamás se ausentó en la vida de sus hijos. Andrew tragó saliva. ¿Qué estás diciendo, mamá? Lo miré con una determinación que no temblaba. Estoy diciendo que ya firmé el testamento actualizado y que ahora yo decidiré quién merece ser parte de esto. El silencio que siguió se alargó como una sombra densa. Melissa parpadeó. Andrew se inclinó hacia la pantalla como si quisiera decir algo, pero no encontró el valor. No puedes hacer eso, dijo al fin, la voz quebrándose levemente. Sabes que soy tu único hijo, el heredero legítimo. No puedes borrarme solo porque estás herida. No lo hago porque estoy herida, respondí sin dudar. Lo hago porque no hiciste nada para merecer mi confianza. No fue una emergencia, no fue una enfermedad, fue tu decisión. Pensaste que tu padre ya era viejo. Y mientras yo despedía a mi esposo en un cementerio vacío, tú bailabas junto a una piscina, y encima dijiste que él lo entendería. Hice otra pausa, para dejar que cada palabra cayera como piedra sobre el agua. Y sí, Andrew, tu padre entendía tan bien que me dejó a mí la última palabra. Andrew negó con la cabeza, esbozó una sonrisa incrédula, como si lo que acababa de oír fuera una fábula imposible. No creo que seas capaz de hacerlo. Incliné ligeramente la cabeza. Entonces, espera y verás. Después de eso, el silencio se volvió espeso, irrespirable. Vi cómo Melissa bajaba la vista. Y Andrew tenía algo roto detrás de los ojos. Una confusión profunda, tal vez una culpa nueva. La clase de sentimiento que uno nunca espera sentir hasta que ya es demasiado tarde. No hizo falta gritar, no hizo falta llorar. Solo había que dejarle ver la verdad. El día que eligió no estar con su padre fue el día que se sacó solo de esta familia. La llamada terminó sin una palabra más, sin un adiós, sin un perdón, sin un mamá. Andrew colgó primero. Yo me quedé mirando la pantalla negra como se mira una puerta que se ha cerrado por dentro. Del otro lado, ya no quedaba voz alguna de aquel niño que una vez abracé cada noche y al que solía consolar después de cada pesadilla. Solté un suspiro suave, no un número de tristeza, sino de alivio. Desde el momento en que George falleció, supe que estaba viviendo 2 funerales, uno para mi esposo y otro para la confianza. Pero si el primero fue la despedida de un hombre digno de ser llorado, el segundo fue necesario para poder seguir viviendo,
sin fingir que todo estaba bien cuando ya no lo estaba. Me levanté y caminé hacia las escaleras de madera que conducían al ático. Arriba había una pequeña habitación donde George solía guardar todos los documentos relacionados con bienes y testamentos. Encendí la luz, abrí la puerta de madera ya oscurecida por los años y fui directo a la caja fuerte empotrada en la pared. Tecleé el código, la fecha de nuestra boda. La caja se abrió y allí estaba todo, exactamente como él lo había dejado, ordenado, meticuloso, cada sobre etiquetado con claridad. Saqué un legajo grueso, los documentos originales de nuestras propiedades, junto con varias cartas manuscritas de George, esas que comenzaban con «Si no alcanzo a ver lo correcto hacerse realidad». Pero lo que me detuvo en seco no fueron los papeles, fue la pluma Montblanc negra, esa que yo misma le regalé en nuestro aniversario número 30. George solía decir, esta pluma solo la usaré para firmar aquello en lo que crea con todo el corazón. Y ahora era mi turno de usarla. Coloqué el expediente sobre el escritorio de madera, fui abriendo página por página, y al llegar al apartado de firmas, bajo el trazo firme de George, me esperaba una línea vacía, una línea para mí. Destapé la pluma. La luz cálida del foco caía sobre la punta del plumín como si fuera una hoja de acero fino. Mi mano no temblaba, mis ojos no parpadeaban, firmé, con decisión, sin tachones, sin duda alguna. Cuando la tinta se secó sobre el papel, volví a colocar la pluma en su estuche de terciopelo, y, con voz apenas audible, le dije al aire, como si George aún me escuchara desde el otro lado del tiempo. George, ya puedes descansar, hice lo que querías. Justo entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel, mi hija desde Francia. Mamá, Andrew está por volver a Madrid. ¿Hay algo que no me has contado? Horas después, entré al despacho del notario bajo una mañana radiante. Madrid no estaba especialmente calurosa ese día, pero el aire llevaba ese cansancio invisible que a veces solo se nota si uno ha vivido muchas primaveras. Sin embargo, yo me sentía ligera, como si capas y capas de hielo que había acumulado en el pecho durante años hubieran comenzado a derretirse con esa última firma, la que puse al final del testamento corregido. La sala tenía paredes revestidas en roble antiguo, techos altos, luz tenue. Recordé que George se había sentado en esa misma silla años atrás, la primera vez que firmó la compra de la casa de verano en Girona, esa misma que Andrew una vez llamó demasiado lejos, nada práctica para los fines de semana. Me senté con calma, coloqué el bolso con cuidado a mi lado y esperé. Solo pasaron unos minutos antes de que el señor Lucía, el notario principal, entrara acompañado de Harold. «Buenos días, señora Whitmore», dijo el señor Lucía, con ese tono tranquilo pero firme que solo tienen las personas acostumbradas a firmar decisiones de millones sin titubear. «Hemos recibido la versión modificada del testamento con su firma de aprobación. Solo necesitamos una confirmación final antes de legalizarlo. Este es un paso importante. Le pregunto, con todo respeto, ¿está absolutamente segura de proceder?» Asentí, sin dudas. «Estoy completamente segura», respondí. Él correspondió con un gesto de cabeza y colocó ante mí el documento original, impreso en papel de algodón. Ese mismo tipo que George solía llamar en broma papel para la realeza. Lo volví a leer detenidamente, no porque dudara, sino porque quería vivir cada segundo de ese momento, con plena conciencia. Cada palabra en ese papel era como un corte preciso, no sobre el cuerpo de nadie, sino sobre las capas de resignación que, durante años, había envuelto alrededor de mí misma como una armadura silenciosa. Beneficiaria total, Margaret Whitmore. Los bienes personales e inversiones actuales serán transferidos a un nuevo fondo, Fundación George Whitmore, en apoyo a los adultos mayores olvidados. Tomé la pluma, firmé. Sin titubeos, Lucía selló el documento. El golpe del sello sobre el papel resonó claro, definitivo. Y así quedó hecho. George solía decir, hay cosas que deben resolverse por escrito, en blanco y negro, para que nadie las distorsione, para que no haya vuelta atrás. Hoy cumplí su voluntad. Cuando salíamos de la oficina, Harold me miró de reojo y preguntó, ¿quiere que le enviemos una copia de esto a Andrew?
Negué con la cabeza, sin pensarlo. No hace falta. Cuando él regrese a Madrid, lo sabrá. Y cuando lo sepa, quiero que se haga solo una pregunta. ¿Por qué? Aquella tarde, regresé a casa con una sensación extraña. No era alivio exactamente, tampoco rabia. Era serenidad. Un silencio distinto al de todos los anteriores. No venía del dolor. Venía de haberme elegido, al fin, a mí misma. Dejé el bolso en el sillón, me quité los zapatos y puse agua a calentar para prepararme una taza de té de menta. Mientras esperaba, miré por la ventana hacia el jardín. Allí, en una esquina del césped, George había colocado años atrás un pequeño cartel de madera, tallado con sus propias manos. Decía, «Donde todo vuelve a comenzar». Lo hizo el día en que me jubilé, para recordarme que la vida después de los 60 no era un final, sino un nuevo inicio. Hoy comprendí ese mensaje más que nunca. Mientras tomaba un sorbo de té, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente al portón. No necesitaba mirar para saber quién era. Una SUV blanca, recién lavada, con placas de Madrid. El auto de Andrew. Todavía recuerdo que fui yo quien dejó el depósito inicial de ese vehículo para su cumpleaños número 30. George refunfuñó en ese entonces. Primero debería aprender a manejar un coche usado antes de tener uno nuevo. Y yo riendo respondí, tal vez si tiene auto nuevo venga más seguido a casa. Me levanté y fui a abrir el portón. Andrew bajó primero, luego Melissa. Ambos vestidos con ropa formal. No el tipo de formalidad que se lleva a un funeral, sino ese estilo que se usa para una reunión con abogados. Andrew no miró a su alrededor, no preguntó si estaba bien, solo pronunció una frase directa. Necesitamos hablar. Asentí. Yo también. Entramos a la sala. Me senté en mi sillón habitual y ellos se acomodaron frente a mí. Dos adultos jóvenes, pero con una mirada distinta. Ya no estaba la seguridad de antes. No porque yo me hubiera vuelto intimidante, sino porque finalmente entendieron que la mujer que solía ceder ya no les pertenecía. Andrew rompió el silencio. Escuché que firmaste una modificación del testamento. Su voz era más dura de lo necesario. Quiero saber si es verdad. No respondí de inmediato. Lo miré directo a los ojos. Antes de contestarte, dije con calma, quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas a qué hora te llamé el día que murió tu padre? Andrew parpadeó. Mamá, eso ya no importa. A las 8 de la mañana, continué sin alterarme. Te llamé exactamente a las 8 y no respondiste. Saqué el celular, abrí el historial de llamadas. 8:04, segundo intento, nada. 8:20, te mandé un mensaje, sin respuesta. Y a las 9:12, subiste una foto del pastel de cumpleaños de Ben en Instagram. Melissa se movió incómoda. Andrew desvió la mirada. ¿Y ahora quieres saber si modifiqué el testamento? Esbocé una sonrisa leve. Te responderé, sí, lo hice. Pero no fue por enojo, fue por respeto, para que tu padre pueda descansar en paz, sabiendo que el hijo en quien confió fue él mismo quien se apartó de ese lugar. Andrew entrelazó las manos mirando fijamente al suelo. Melissa, a su lado, apretaba los labios. Sus ojos se movían inquietos en mi dirección, como si intentara descifrar si esto era una prueba, o si realmente yo había cortado un lazo que ellos siempre creyeron inquebrantable. Mamá, murmuró Andrew, esta vez con un tono mucho más suave. Sé que estás dolida por lo que pasó ese día, pero nunca imaginé que reaccionarías así. ¿Reaccionar? Repetí, alzando una ceja. ¿Crees que usar el derecho legal que tu padre me dejó es simplemente una reacción? Me refiero a que es un poco extremo, respondió él rápidamente. No pensé que realmente transferirías toda la herencia a una fundación. Ni siquiera dejaste algo para la familia. Me levanté sin decir palabra. Fui hacia el mueble donde guardo la copia del testamento actualizado. Lo saqué con cuidado y lo coloqué frente a mi hijo, sin una sola palabra. Andrew lo abrió y sus ojos comenzaron a recorrer cada línea. Pude ver cómo sus dedos temblaban levemente cuando llegó a la parte que decía: la totalidad del patrimonio de George Whitmore será transferida a la Fundación para los Adultos Mayores Olvidados, The Forgotten Seniors Foundation, bajo la administración exclusiva de la señora Margaret Whitmore. ¿Esto es real?
Preguntó como si no pudiera creer lo que tenía frente a sí. Asentí lentamente. Sí, es real. Melissa se recostó en el respaldo del sillón, soltando un suspiro que sonó como si hubiera tragado una tormenta que no vio venir. Tu padre solía decir que, si algún día él faltaba, lo que dejara atrás, su casa, sus ahorros, sus inversiones, debía estar alineado con los valores en los que creía, dije. Él no trabajó 40 años sin descanso para que tú usaras ese dinero en abrir otro restaurante, o para viajar con personas que ni siquiera sabían si seguía vivo o muerto. Andrew se estremeció. Mamá, ¿crees que solo me importa el dinero? Lo miré. Ya no con la mirada de una madre esperando algo, sino con la de una mujer que ha llegado al límite de la decepción. Number, creo que necesitas muchas cosas más que dinero, pero lo lamentable es que solo alzaste la voz por dinero, no por tu padre. Andrew se cubrió la frente con una mano. Sus hombros se tensaron, como si intentara tragarse algo que su orgullo no le permitía convertir en palabras. Melissa no dijo nada, pero su mirada hablaba por ella. Una mezcla de desconcierto y frustración. No supe si era hacia mí o hacia el hombre a su lado, que de pronto parecía pequeño en su propia piel. Yo seguía de pie, una mano apoyada suavemente en el respaldo de la silla. Mi voz no fue alta, pero sí lo suficientemente firme como para atravesar el silencio que pesaba sobre nosotros. Tal vez no estén de acuerdo con esta decisión, y lo entiendo, pero recuerden algo, esto no es un castigo, es simplemente el cierre lógico de una cadena de elecciones que ustedes mismos hicieron, y yo hoy solo estoy reconociendo sus consecuencias. Andrew levantó la vista, sus ojos brillaban, pero ya no era enojo, era impotencia. Mamá, ¿hiciste esto porque quieres que desaparezcamos de tu vida? Lo miré por un largo momento antes de responder, no. Lo hice porque quiero recuperar el lugar que perdí en el corazón de ustedes, hace ya mucho tiempo. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Nadie dijo una palabra más. La conversación terminó sin apretones de manos, sin abrazos, sin un solo «lo pensaré mejor». Solo vi cómo Melissa tomó suavemente a Andrew del brazo y, en silencio, los dos salieron de la casa como quien se retira tras perder una negociación que creían tener ganada de antemano. No los acompañé hasta la puerta, simplemente regresé a la oficina de George. La luz de la tarde entraba a través de las cortinas, bañando su retrato colgado en la pared con un tono ámbar melancólico. Me senté, tomé mi taza de té ya frío y di un sorbo. Entonces el teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. Mamá, Andrew me acaba de llamar. Dice que rechazaste toda la herencia. Hay algo que me estás ocultando. Miré fijamente la pantalla. Mi dedo se quedó inmóvil sobre el teclado. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja profundo, y en ese instante supe. La próxima pregunta ya no sería solo entre Andrew y yo, sino entre yo y lo que quedaba de esta familia. No respondí al mensaje de Rachel de inmediato, no porque no quisiera hablar, sino porque, por primera vez en mi vida, iba a darme el derecho de no explicar, de no mediar, de no cargar con todo el peso. Había guardado silencio demasiadas veces en el pasado, y como resultado, en el momento en que más necesité a mi hijo, él eligió brindar con sus amigos. Esa misma tarde, comencé a ordenar el escritorio de George, y en el fondo del último cajón encontré una pequeña memoria USB, envuelta en un papel de cuero viejo. Sobre él, reconocí la caligrafía de George. Grabación del 5 de marzo, para Margaret. La conecté a la laptop, y ahí estaba su voz, cálida, profunda, como si aún estuviera sentado a mi lado, con su taza de té de menta, entrecerrando los ojos por la luz de la ventana. Margaret, si estás escuchando esto es porque ya no estoy contigo. Lo siento. Sé que, como siempre, te tocará cargar con más de lo que mereces, pero esta vez quiero dejarte algo más que propiedades. Quiero dejarte justicia. Hablé con Harold. Le pedí que prepare la versión ajustada del testamento. Sé que no puedo obligar a Andrew a cambiar, pero tampoco puedo cerrar los ojos. Sí sé que todo lo que construí con mi vida va a caer en manos de un hijo que no tuvo el valor de presentarse al funeral de su padre. Si algún día necesitas justificar por qué tomaste esta decisión, puedes usar esta grabación.
Me quedé inmóvil. El corazón me latía con fuerza. George. Él lo sabía. No fue solo una intuición, fue una preparación consciente. Sabía que Andrew no tendría la madurez suficiente para cumplir siquiera con lo más básico. Y por eso me dejó la última responsabilidad: proteger no solo los bienes que construyó, sino también el honor de su nombre. Abrí el correo, adjunté el archivo de audio y lo envié, primero a mí misma, y una copia para Harold. También se lo mandé a Rachel. No escribí explicación alguna, solo compartí la grabación. 1 hora después sonó el teléfono. Era Rachel, contesté. Lo acabo de escuchar, dijo con la voz quebrada. Mamá, ¿por qué no me lo contaste antes? Apoyé la cabeza en el respaldo del sillón, cerré los ojos. Porque alguna vez creí que podía soportarlo sola, pero hoy entiendo que el silencio no siempre es bondad. A veces solo es una forma de permitir que quienes se equivocan sigan creyendo que tienen razón. 3 días después, Rachel voló desde Francia. Cuando cruzó la puerta de casa, vi en ella un reflejo de mi propia juventud. Aquella niña que solía aferrarse a mi mano, camino a su primer concierto, y que ahora era una mujer hecha y derecha, segura, decidida, pero con la misma dulzura en la mirada, la que siempre creí que heredó de George. No me abrazó de inmediato. Solo se quedó quieta. Dejó su equipaje en el suelo y dijo con firmeza: Mamá, ya estoy aquí, y esta vez no me voy a quedar al margen. No respondí con palabras, solo me acerqué y le toqué la mano con suavidad. Estaba fría, no por el clima, sino porque ahora sostenía un dolor que antes creía ajeno, algo entre mamá y su hermano, algo lejano. Nos sentamos en la sala. Serví té. Rachel no lo probó. Puso las manos sobre las piernas, espalda recta, y habló con calma. Llamé a Andrew. La miré. ¿Y? Se enfadó. Dijo que estás usando las emociones para dividir la herencia. Afirmó que papá siempre quiso dejarle la mayor parte a él. Sonreí, triste. No se equivoca. Tu padre pensó en eso, sí, hasta que abrió los ojos y vio lo que todos fingimos no ver por mucho tiempo. Rachel asintió, despacio. Yo también solía pensar que Andrew solo era indiferente, pero ahora veo que es egoísta. Y lo peor no es que no estuviera en el funeral de papá. Lo más grave es que todavía cree merecerlo todo, sin haber dado nada. Dejé mi taza sobre la mesa y la miré con ternura. No necesito que él me pida perdón, Rachel. Solo quiero que entienda las consecuencias de las elecciones que creyó inofensivas. Rachel guardó silencio y luego abrió su bolso. Sacó un legajo. Antes de volar, me reuní con mi abogada. Este es el documento para transferir una parte de mi patrimonio al fondo que creaste en nombre de papá, pero de parte mía. Me detuve. La miré, con el corazón apretado. No tenías que hacer esto. No, respondió con los ojos brillando, pero la voz firme. Sí tenía que hacerlo, porque quiero que las personas mayores, como tú, como papá, como tantos que son tratados como una carga por sus propios hijos, sean vistas, sean recordadas y sean amadas. No pude decir nada. Solo tomé la mano de mi hija y por primera vez en muchos años ya no sentí la distancia entre 2 generaciones, sino el acompañamiento de 2 mujeres que finalmente se entendían. Esa misma tarde, Andrew regresó, sin avisar, sin tocar la puerta. Entró como si aún fuera el dueño de la casa, como si todo lo que había pasado durante la última semana no fuera más que un malentendido familiar que él arreglaría. Melissa no vino con él, tal vez porque esta vez sabía que la batalla ya no estaba bajo su control. Yo estaba regando las plantas del porche cuando lo vi entrar al salón. Lo seguí, sin apuro. Ya no tenía nada que temer. No puedo creer que metiste a Rachel en esto, soltó en cuanto crucé la puerta. No solo me quitaste la herencia, mamá. Estás dividiendo a la familia. No, respondí con firmeza. La familia la dividiste tú, el día que elegiste una fiesta en lugar de estar con nosotros. Andrew apretó los puños. Papá nunca habría querido que su dinero terminara en una fundación de caridad. Mamá, estás traicionando su voluntad. Miré a Rachel y le pedí con la mirada que no interviniera aún. Luego abrí el cajón del escritorio y saqué la pequeña memoria USB. La coloqué sobre la mesa frente a Andrew. Tu padre grabó esto para mí. Puedes escucharlo si quieres,
Pero, sinceramente, no creo que lo hagas, porque tú nunca has querido escuchar la verdad. Andrew miró la memoria como si fuera un objeto sin importancia, pero sus ojos ya no mostraban ira, mostraban preocupación. Si de verdad dijo eso, ¿por qué no lo mostraste antes?, preguntó, esta vez con voz baja. Porque no necesitaba demostrarle nada a nadie, le respondí, hasta que empezaste a decirle a los demás que yo actué por enojo, por envidia, por egoísmo. Rachel habló entonces, con una firmeza que nunca antes le había oído. Te equivocaste, Andrew. Mamá no le quitó nada presa a nadie, solo recuperó el derecho a ser respetada, ese mismo derecho que tú diste por hecho durante años. Andrew se giró hacia su hermana, desconcertado. ¿Estás del lado de mamá? ¿Y yo? Rachel lo miró sin pestañear. Tú mismo te sacaste de ese lugar, el día que no apareciste en el cementerio. No dije nada más, solo lo observé, no como una madre furiosa, sino como una mujer que por fin tuvo el valor de mirar a su hijo adulto y reconocer que hay cosas que no pueden rescatarse si uno no está dispuesto a mirarse en el espejo. Andrew se quedó inmóvil, no discutió, no se defendió, solo permaneció de pie, con los brazos caídos, la mirada vacía, como un niño que acaba de darse cuenta de que ha perdido la llave de la casa que siempre creyó suya. No se quedó mucho tiempo. Nos miró a Rachel y a mí. Luego dio media vuelta y salió por la puerta, como quien ha recibido una sentencia sin apelación, pero sin necesidad de un disparo. La puerta se cerró detrás de él, esta vez no por rabia, sino por verdad, y la verdad a veces es la condena más dolorosa. Esa noche abrí la caja fuerte del dormitorio. En mis manos tenía la copia oficial del testamento que George firmó por última vez 6 meses antes de partir. Un documento que, finalmente, no solo protegía su legado, sino también mi lugar en él. La coloqué sobre la mesa. Rachel estaba sentada a mi lado, en silencio. ¿Crees que Andrew hará algo?, preguntó, casi en un susurro. Miré por la ventana. Afuera, comenzaba a llover suavemente. Tal vez nos demande, respondí, o tal vez desaparezca por un tiempo, pero sea lo que sea, ya estoy preparada. Pasé mi mano lentamente por la última línea escrita a mano por George, justo debajo de su firma. Los bienes pueden dividirse, pero el respeto debe mantenerse íntegro. Días después, llamé al abogado que había administrado los bienes de George durante años y activamos las disposiciones firmadas. La casa junto al lago fue transferida al fondo George y Margaret Whitmore para adultos mayores olvidados. Las acciones en la empresa inmobiliaria New Haven se redistribuyeron. 40% para Rachel, 40% para una organización comunitaria y el 20% restante se reservó como fondo de becas para niños que han perdido a sus padres por enfermedad. Andrew fue excluido por completo del testamento, conforme al deseo expresado por George en el documento adicional y en la grabación de voz. ¿Estás segura?, preguntó el abogado una vez más. Esta decisión es irreversible. Asentí con calma. No elegí la muerte de mi esposo, pero sí tengo el derecho de elegir cómo vivir después de ella. La noticia corrió rápido entre la familia, y más aún después de que Rachel decidiera publicar un mensaje público compartiendo la voluntad de su padre y todo lo que realmente ocurrió después del funeral. Debajo de su publicación, cientos de comentarios. Lloré por usted y por todas las madres que jamás recibieron un lo siento. Una lección dura sobre la ausencia. Un hijo que no va al funeral de su padre no merece quedarse con su memoria. Sigan contando esta historia. Que los ancianos no sigan siendo obligados a aceptar en silencio. Andrew volvió a llamarme. No contesté, no por rencor, sino porque aprendí que hay llamadas que merecen ser respondidas con silencio, porque las palabras no siempre pueden reparar lo que la indiferencia ha destruido. Me senté sola en la vieja silla de George, abrazando una taza de té de menta, mirando el reflejo de su rostro en la superficie de la mesa. Él estaría orgulloso, no porque yo hubiera castigado a nuestro hijo, sino porque protegí aquello que ambos considerábamos sagrado, el verdadero significado de una familia, que no está en la sangre, sino en la presencia. Un mes después de aquella última confrontación, recibí una carta sin remitente, solo una dirección de retorno en las afueras de Barcelona, papel plateado,
tinta temblorosa, 3 líneas escritas a mano. Lo siento, mamá, pero todo se está desmoronando. Si no me ayudas, lo perderé todo. Sin firma. Pero reconocí esa letra. Yo misma le enseñé a escribir. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesita junto a la tetera de manzanilla ya tibia. Una parte de mí quería llamar a Rachel de inmediato, pero otra parte, la que lloró sola durante 3 días después del funeral de George sin que nadie la acompañara, me dijo que esperara, porque lo sé bien. Cuando un hombre envía una disculpa sin atreverse a firmarla, no es arrepentimiento lo que siente, es miedo. Las noticias llegaron durante la semana siguiente, como grietas que se extienden por las paredes silenciosamente. El restaurante de lujo en la zona comercial, registrado a nombre de Andrew, perdió a sus principales inversionistas. La empresa matriz congeló todas sus cuentas bancarias tras detectar préstamos obtenidos con documentos manipulados. La prensa comenzó a cuestionar la legalidad de los fondos que él alguna vez presumió como herencia legítima en una revista de negocios. Nadie volvió a mencionar aquella fiesta de cumpleaños extravagante que él eligió en lugar de acompañar el ataúd de su padre. Pero yo la recuerdo. Y sé que Dios tampoco la ha olvidado. Rachel vino a verme ese día con una tarta de manzana como las que me encantaban de niña. Él está desbordado, me dijo mientras servía el té. Dicen que vendió su apartamento frente al mar para pagar una deuda bancaria. ¿Crees que deberíamos ayudarlo? Guardé silencio por un largo rato y respondí con voz apenas más fuerte que un suspiro. Yo solo ayudo a quienes estuvieron aquí, cuando tu padre yacía frío bajo la tierra y esta casa ya no tenía música por las noches. Rachel no dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Yo sabía que comprendía. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era Melissa, la esposa de Andrew. Su voz era débil, entrecortada, como si hablara desde un rincón solitario de un hospital o de una estación de tren. Perdón por molestarla, pero Andrew no está comiendo ni durmiendo. Ayer se desmayó en el baño de la oficina y no supe a quién más llamar. Escuché autos a lo lejos, pasos, murmullos de gente pasando. Pero Melissa no lloraba, solo temblaba. Temblaba como quien ya no sabe en qué dirección queda el norte. Sé que alguna vez le falté al respeto, pero soy madre del hijo de Andrew. Y ahora mi niño me pregunta por qué su papá ya no sonríe. Cerré los ojos. Vi a George, su mirada apagada durante los últimos días de vida. Y escuché su voz, suave y firme, hablándome desde algún lugar dentro de mí. Perdonar no significa negar la herida, significa elegir no dejar que esa herida nos convierta en lo que más detestamos. Esa noche abrí en silencio el archivo que había escondido por años. Saqué un sobre con mi nombre, uno que nunca quise entregar. Adentro, una propuesta especial del Fondo George y Margaret Whitmore. Aceptación al programa de reconstrucción de la dignidad, dirigido a personas que han eludido públicamente sus responsabilidades familiares, a cambio de un proceso de apoyo emocional, reestructuración financiera y acompañamiento para la reintegración. Se exige solo una condición, una disculpa pública, a la familia, a la comunidad y a la persona que un día fue dejada atrás. Una forma de redención, no con dinero, sino con verdad. 2 días después, todos los medios replicaban el mismo titular. Andrew Whitmore, ex empresario del sector gastronómico, acepta ingresar al programa de restauración moral ciudadana organizado por el Fondo George y Margaret Whitmore tras una serie de escándalos financieros y conflictos familiares. Algunos se burlaron, otros lo insultaron, pero la mayoría guardó silencio, porque en el fondo cada familia conoce a alguien que decidió no estar y ahora no sabe cómo volver. El auditorio estaba lleno esa tarde, no por morbo ni por fama, sino porque el tema tocaba una herida conocida, la ausencia de los adultos y las cicatrices invisibles de los hijos. En el escenario, Andrew estaba callado. Por primera vez en meses no vestía traje, no levantaba la cabeza, no fingía sonreír como empresario de portada. Solo era un hombre claramente más delgado, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo de madera, como si no quisiera ver su propio reflejo en el espejo del pasado. Yo estaba sentada al fondo,
rodeada de ancianos, estudiantes y algunos periodistas. Rachel no vino. Melissa se quedó cuidando al niño. Pero antes de salir de casa, Melissa me tomó la mano con fuerza. Mamá, sin importar lo que Andrew diga ni lo que la gente grite, por favor, quédese hasta el final. Yo creo que él necesita verla, una sola vez, sin el vidrio empañado del pasado entre ustedes. Yo asentí, y lo hice. Me senté, esperé. Y entonces Andrew comenzó a hablar. Alguna vez creí que cumplir con lo básico era suficiente: invitar a comer a los padres, mandar algo de dinero en Navidad, llamar por video una vez al mes, y ya con eso era un buen hijo. Estaba equivocado, completamente equivocado. El salón entero se quedó mudo. Mi papá murió, y yo no estuve en su funeral. Fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo porque no podía enfrentar la verdad, que nunca fui digno del amor de mis padres. Ese día, mi madre estuvo sola junto a la tumba de papá, y yo brindaba con desconocidos que ni siquiera saben cómo se llama mi hijo. Un suspiro se escuchó a mi izquierda. Alguien bajó la cabeza. Otro se limpió las lágrimas. Entonces Andrew sacó una fotografía del bolsillo. La reconocí al instante. Era George, en el balcón de casa, el día de su cumpleaños número 70. Una foto que solía estar en nuestro dormitorio y que después guardé en una caja. Si mi padre estuviera vivo, quizás no me perdonaría, pero mi madre sí está aquí, y quiero decir esto no solo para ella, sino para todas las madres que fueron lastimadas por sus hijos. Andrew respiró hondo. Su voz tembló. Mamá, me equivoqué. Sé que una disculpa no traerá a papá de vuelta, pero si usted sigue sentada ahí es porque todavía no me ha dejado solo, aunque yo la dejé sola tantas veces. Sentí que algunas personas me miraban, pero no me levanté, no asentí, tampoco lloré. Solo apreté mis manos y mantuve el corazón sereno, porque perdonar a veces no es una palabra, es un acto de resistencia tranquila, de mantenerse entera, aunque el alma se haya roto alguna vez. 3 días después de aquella conferencia llegó una carta. No venía con membretes ni sobres brillantes, solo una hoja A4 doblada con torpeza, escrita con la letra tambaleante de Andrew, el mismo hijo que una Navidad me escribió una tarjeta con Google Translate porque mamá no necesita cosas elegantes. Mamá, no sé por dónde empezar, pero pensé, si todavía guardas las cartas que papá te escribía a mano, quizás yo también pueda intentar escribir, en vez de seguir huyendo. Desde que papá se fue, he vivido como si el tiempo fuera eterno. Creí que las palabras no dichas llegarían solas, que los errores se olvidarían si yo ganaba suficiente dinero, si me mantenía ocupado, si parecía exitoso. Pero cuando te vi sentada en la última fila ese día, sin irte, aún después de todo lo que hice para que me dejaras de hablar, entendí que ya me habías perdonado. No porque lo mereciera, sino porque eres mi madre. Tuve que detenerme. Sentí el pecho apretado como si alguien lo oprimiera desde dentro. Cada frase estaba escrita con lágrimas, no las de un hijo arrepentido, sino las de un hijo, que por fin empezaba a crecer. Mamá, ¿te acuerdas de la casa vieja en la calle Pinewood? La devolví al fondo Hogar con Dignidad, a tu nombre, porque una vez dijiste, las casas abandonadas no dan tanto miedo como los ancianos que viven en soledad. También me ofrecí como voluntario 2 veces por semana, no para redimirme, sino porque quiero volver a aprender desde el inicio qué significa ser una buena persona. Si tú quisieras, la próxima semana me gustaría cocinar para ti, no en un restaurante, no en una villa lujosa, sino en tu cocina. Quiero preparar con mis propias manos la sopa de algas que tú le hacías a papá. No porque sea una fecha especial, no porque se necesite un motivo, solo porque extraño profundamente la sensación de ser verdaderamente tu hijo, Andrew. Doblé la carta con cuidado y la dejé frente al retrato de George, ahí en el pequeño altar del comedor. Después caminé hacia la cocina. Sin decir nada, tomé desde el estante más alto esa olla de barro antigua, la misma que guardé desde el día en que George se fue. No estoy segura de haber perdonado por completo, pero sí sé una cosa. Si quiero que mi hijo aprenda a ser mejor, tengo que darle la oportunidad de volver a empezar, desde la primera cucharada. Lo que me dejó esta historia. La presencia es el regalo más valioso que uno puede ofrecer a sus seres queridos,
especialmente cuando el dolor sigue fresco. Un funeral sucede una sola vez, pero la forma en que estás, o decides no estar, se queda grabada para siempre en el corazón de quien sobrevive. Como hijos, no asuman que siempre habrá otra oportunidad. Hay errores que ni el dinero, ni las disculpas, ni el tiempo pueden remediar. Y como padres, a veces perdonar no es por quien falló, sino por uno mismo, para liberarse del peso del rencor y poder seguir viviendo, con fuerza y en paz. ¿Alguna vez te has sentido identificada con esta historia? ¿Te ha pasado que la traición viene de quien más amas? ¿Has tenido que permanecer de pie en medio del dolor mientras tu propia familia te daba la espalda? Te invitamos a compartir tu historia en los comentarios. Leemos cada palabra, porque cada testimonio es una herida reconocida, y cada herida reconocida es un corazón que por fin se siente escuchado. Si te viste reflejada en esta historia, no te vayas sin hacer esto. Suscríbete al canal She Stories Margaret, donde contamos las historias reales, intensas y profundamente humanas que muchas personas mayores han vivido, han sufrido y que, al final, también han logrado superar con dignidad. Gracias por quedarte hasta el final de este relato. Si quieres escuchar otras historias que tocan el alma, déjanos un comentario. Si quieres escuchar sobre un hijo que traicionó a su madre, comenta con el número 1. Si buscas una historia de una hija que humilló a su madre, comenta con el número 2. Si te interesa una suegra tratada como extraña, comenta con el número 3. Si quieres saber sobre un yerno que intentó quedarse con todo, comenta con el número 4. Esta es una historia de ficción. No busca ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada con el único propósito de dejar una lección de vida para quienes deseen escuchar. Todos los nombres de los personajes son completamente inventados.